precursor del racionalismo, pertenecía en cuerpo y alma a su tiempo y predicaba la indulgencia en nombre de ideas que parecían absurdas o descabelladas para un hombre del siglo XXI. Su obra, aparecida en Basilea, conoció 13 ediciones latinas hasta que en 1567 se publicó una traducción francesa y en 1568 una alemana. El origen renano del autor y el lugar de la edición original recuerdan que el concepto demonológico seguía teniendo vigencia en ese ámbito. Además, la actitud de Lier era una reacción a la reavivación de la Casa de Brujas, ya que de los 63 procesos de Wittenberg, en 1562 habían marcado los espíritus. Varios millares de ejemplares de su libro circularon hasta finales de la década de 1560, entre ellos una reedición francesa en 1569. En este momento todavía no se había entablado la polémica con los partidarios de la demonología, y las persecuciones fueron escasas durante casi una década de años. Habían aparecido algunos tratados contra el demonio o las brujas, como el del protestante Lambert de Naut en Ginebra de 1575, con el título latino de Benefic. Pero todavía había que aguardar hasta el comienzo de la década de 1580 para ver surgir realmente una polémica enardecida, seguida de la producción de un mayor número de niveles o de volúmenes sobre el tema. Robert Mandrau ha podido consultar 345 títulos que circularon en Francia, especialmente durante este periodo, lo cual representa varios cientos de miles de ejemplares. Un francés abrió la danza diabólica, y Angoulême, un célebre humanista y jurista que publicó en París Le Démonier des Sorciers en 1580. En esta obra especula sobre las motivaciones de uno de los más grandes espíritus de la época, como si el ejercicio del pensamiento y del conocimiento de todas las ciencias debiera impedir la producción de semejante libelo. Este era un verdadero anacronismo, pues la tolerancia no era más que una palabra vana en 1580, en medio de las guerras de religión, cuando el humanismo de la época había repudiado los ideales iranescos de Erasmo. Odín era simplemente un representante de su época, intelectualmente convencido de que lo que se anunciaba, sin siquiera tener una verdadera experiencia práctica ni razones personales para actuar así. En un momento en que los procesos de este tipo eran muy raros en Francia, o jamás participó en uno, se limitó a ayudar al procurador real cuando enfrentaban algunos casos de los grandes Joyce, de Portier en 1567. Y a plantear una pregunta pertinente durante un proceso de Rivermont en 1578. Sus lecturas, complementadas por precisiones enviadas por amigos y relaciones, no le permitieron evocar más de media docena de procesos, todos en la mitad norte del reino, donde se llevó a cabo una docena de ejecuciones. Lo más sorprendente es que no se desarrolló la tesis del Maleum Maleficarum a propósito de las mujeres en la brujería, aun cuando era bastante misógino y lo había demostrado ampliamente en su célebre ensayo de Le République, publicado entre 1567 y 1578. Probablemente su objetivo principal era construir una legislación real, entonces totalmente inexistente, sobre este crimen excepcional, a fin de impedir a las poblaciones prácticas la prueba de la inmersión del acusado con los pies y las manos atadas, para decretar la inocencia que el cuerpo sin vida, al ser calificada por él de parodia diabólica de la justicia, pues esta debe permanecer sagrada. La obra prometía directamente a Yanguet y a todos aquellos que escribían libros para intentar salvar a las brujas por todos los medios, de tal modo que parece que Satanás les ha inspirado. Además, pertenecía mucho más al ámbito de la polémica intelectual que al de la realidad judicial. Bodin logró el fin buscado, pues obtuvo cierta gloria que se juzga por las 10 ediciones francesas que se sucedieron desde 1580 hasta 1600, y por las traducciones de las cuales se publicaron una en latín en Basilea y otra en italiano en Venecia, en los años 1581 y 1589, respectivamente. Bodin planteaba argumentos médicos contra Jean Weil que demostraban sus errores y sostenían la realidad de la populación de las brujas con los demonios, evocando sus confesiones y hasta decir que ellas se encontraban su tema en frío. A partir de 1580 se multiplicaron los tratados importantes contra las brujas. Teólogos y jueces rivalizaban en su erudición para afirmar la necesidad del exterminio de la secta demoníaca. Uno de los primeros que estuvo presente en las numerosas ejecuciones de esta parte de Alemania fue Peter Biensia, que editó su obra en Traveris en 1589. Entre los magistrados muy activos e igualmente tentados por el demonio de la escritura sobre el tema figuran Henri Beguet, Pierre Delantre y Nicolas Remy, respectivamente en el Franco Condado y en el País Vasco francés y en Lorena. El jesuita Martín de Río, teólogo y juez, publicó en 1599 su Discipio Mexicarum Libris Sex, que fue uno de los más leídos y sirvió principalmente de referencia a los magistrados de los Países Bajos españoles comprometidos en una represión severa de la brujería. Después de la publicación en 1952 de una ordenanza de Felipe II que promovía la represión. Al final del siglo XVI quedó así la impresión de un desenfreno satánico sin precedentes, pues las hogueras de brujería ardían en casi
toda Europa. Sin embargo, los historiadores saben que estas hogueras se concretaban particularmente en los márgenes de la gran zona de circulación que conducía a Italia septentrional hasta el Mar del Norte, con un desarrollo sin precedentes en la parte oeste del Sacro Imperio, de algunas explosiones fulgurantes en Suiza, en los Países Bajos españoles, en Francia, arrastrada hasta la década de 1620, o una represión más feroz en Escocia. Los cargos que se imputan a los acusados componían en lo discursivo una teoría muy articulada basada en el aquelarre demoníaco, con un acento cada vez mayor en las mujeres y la sexualidad contra natura que se les imputaba muy particularmente.